Daniel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar en el podcast Psicología y Felicidad. Me da mucho gusto porque con el transcurso de los años he tenido el placer de conocerte, de estar contigo en Chile, de que expongas en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva. Y bueno, para mí es un gusto cada vez que tengo la oportunidad de hablar contigo. Gracias, Margarita, por la invitación y para mí también. Qué rico que nos hemos ido encontrando a lo largo de la vida en diferentes Así es. momentos. Y hoy para hablar de otro momento especial de la vida que es la muerte. Así es. Bueno, pues entremos en caliente o en frío, Mm, dado el tema. mm. ¿Qué, ¿Por qué cuando uno piensa en psicología positiva, la felicidad, el bienestar, el florecimiento humano, creo que el último tema que a alguien le viene a la mente es la muerte? Cuéntanos por qué y cómo te has interesado en esto y por qué es relevante para la vida plena, para la felicidad. Lo primero es que uno siempre se acerca a ciertos temas a veces por historias personales o circunstancias de vida. Yo Ujú. toda mi vida, o sea, los últimos años estaba trabajando la psicología positiva. Y en ese transcurso, en un diplomado que dirijo, pasaron varias cosas que me llevaron a plantearme el tema de la muerte como un tema personal, pero también que era importante colocarlo en la conversación formativa. Ujú. Murió mi padre en ese Lamento. transcurso, murió un alumno del diplomado de Psicología Positiva que Ay, nosotros qué cuando barbaridad. estaba cursando sabíamos que tenía una enfermedad que podía terminar en la muerte. Y también se me acercó una artista. Yo tengo una fundación que Mm. se llama Somos Poles, que busca el encuentro del arte con la salud mental para generar bienestar compartido. Y esta artista, su hermana se había suicidado y había hecho un libro, ya un libro que se llama Beatriz, y que es un libro de la muerte, de cómo ella vivió como hermana la muerte desde un punto de vista poético. ¿Ah? Wow. Y fue tan importante, y acá viene también una relación con México, Mm. que ella hace un libro en homenaje a su hermana, hace una performance donde ella va declamando estos poemas sobre la muerte acompañado de una representación y de música. Y lo fuimos a presentar a todo esto a México, ya a Toluca, Ciudad de México y Chiapas, a un Wow. Congreso Internacional de Poesía donde yo los acompañé justamente en esto, un lugar que se asocia tanto también con una visión particular de la muerte como es México. Entonces todo eso se dio en algún momento, me tocó emocionalmente y dije, bueno, este es un tema importante en la psicología positiva y la psicología positiva tiene mucho que aportar. De partida hay un área de la psicología positiva que se dedica a temas que van en esa dirección, como el estrés postraumático, con la posibilidad de hacer un Mm. florecimiento postraumático, Ujú. preguntarnos, ¿existirá alguna fortaleza del carácter que puedan ayudar a enfrentar mejor la muerte, por ejemplo? ¿Ya? Ah. ¿Qué implica un buen morir? ¿Ya? Ujú. ¿Qué elementos obviamente uno puede trabajar para tener una muerte lo más digna posible o un buen morir en esos momentos? Entonces, me pareció un tema muy importante y que tenía que relacionarse con la psicología positiva. Wow, creo que eres de los primeros que hablan de eso, ¿no? Conozco el trabajo de Lucy Hone sobre Mm. el duelo resiliente, de María Sirois sobre un pequeño curso sobre felicidad para después de las pérdidas, pero creo que yo haya leído, nadie lo ha abordado de estas perspectivas que tú mencionas. ¿Podríamos hacer un zoom, enfocarnos en cada uno de estos puntos que has tratado o como tú lo quieras expresar respecto a cómo puede ser relevante la psicología positiva en nuestra relación con la muerte? Sí, me gustaría, Margarita, eso sí, hacer una pequeña, a lo mejor, introducción, ¿ya? Claro. De que lo que nosotros tratamos de mirar, primero que nada, son nuestras diferentes posibles relaciones con la muerte, ¿ya? Mm, Porque ujú. lo que es claro es que la muerte no es una, Mm. más allá que somos diversos las personas que nos vamos a enfrentar a esta situación. Pero es muy diferente pensar en la propia muerte que en la muerte de un ser querido, ¿ya? Claro. Es muy diferente acercarse a la muerte como un proceso natural por el paso de la edad, a enfrentarse repentinamente por una enfermedad, por un accidente, o que alguien busque la muerte porque se suicida o porque quiere una muerte asistida. Entonces, como el tema es muy amplio, donde participan creencias, donde también hay ciertas evidencias de algunos elementos, da para mirarlo en forma amplia.
¿ah? Ujú. Entonces, cuando nosotros trabajamos esta temática de la muerte, lo primero que uno hace, obviamente, es cuál es la relación que uno tiene con la muerte. Porque esa relación tiene historias, ¿cierto? Mm, Uno puede tener una buena relación con la muerte porque familiarmente fue algo aceptado, algo que se dio de buena forma. A lo mejor mucha gente fue haciendo ese proceso de morir cercanamente, conversadamente con los demás, se vio como algo natural. O también en algunos casos puede ser vivido como traumáticamente, como algo que nunca se habló, como algo que se negó, como algo que cambió la historia de esa familia. Entonces, todos esos aspectos son importantes, como también saber que la muerte va apareciendo en nuestras vidas por diferentes situaciones. Por ejemplo, la muerte puede aparecer porque uno en algún momento pensó en la posibilidad de la propia muerte frente a una enfermedad, o a lo mejor la muerte aparece en ciertas etapas de la vida más, como en la claro. adolescencia o en el adulto mayor, ¿sí? Ujú. En la adolescencia por el ¿Por tema qué la adolescencia? existencial. Ah, ok. En general, en la adolescencia es un momento de muchas preguntas, es un Ujú. momento de, a veces, de cierta intensidad emocional, es un momento para algunos bien existencialista, Sí. donde a veces como un conflicto frente a lo que está viviendo aparece la posibilidad de la muerte. Mm, Lamentablemente, una de las etapas donde hay más eh, intentos suicidios y suicidas. ¿M? wow. Eh, Como otro momento es, sin lugar a dudas, en la tercera edad, cuando uno ya sabe que va en esa dirección, o cuando se empiezan a morir los amigos, ¿sí? Qué duro. Mm. También la muerte se nos aparece en algunos momentos en situaciones conflictivas. Hoy hay tantas guerras donde la muerte está ahí en el día a día. El COVID nos planteó algo Sí, que hace mucho tiempo que no habíamos pensado, que la muerte puede ocurrir en cualquier momento. ¿Ah? claro. Ujú. Eh, Nosotros vivimos una sociedad tanatofóbica que ha tratado de poner a la muerte fuera de lo habitual, en los hospitales, alejada de uno, en los cementerios. Entonces, cuando aparece el COVID, nos aparece la muerte acá. Cualquier persona podría, entre comillas, morir en cualquier momento, por lo tanto pasa a ser Sí. un tema mucho más relevante que antes. Ujú. Y también hay momentos afectivos donde la muerte puede ser más presente que otros, como por ejemplo, es diferente a alguien que está viviendo un buen momento de la vida a alguien que está con una depresión. Claro. Si alguien está con una depresión, es natural que pueda aparecer la pregunta por el tema de la muerte como una posibilidad real, debido a que yo no me estoy sintiendo bien con la vida que estoy viviendo. Entonces, siento que es importante hacer esa conceptualización y también decir en esa misma conceptualización que hoy sabemos que la mayoría de las personas le tenemos respeto, tenemos un cierto temor, Claro. tenemos una poca claridad de lo que podría significar la muerte, ¿sí? Ujú. Es por eso que hay escalas que evalúan el miedo a la muerte, ¿ya? Y Mm, que estas ujú. escalas se utilizan fundamentalmente en equipos que trabajan habitualmente con la posibilidad de la muerte, como equipos de salud, Médicos, ok. Ujú. ¿sí? Enfermeras, ¿ya? Entonces, ahí se evalúa el miedo a la muerte en tres ámbitos, ¿ah? Muchas veces. Lo que podría pasar antes de morir, Mm, lo que pasa en el momento inmediato de la muerte y lo que podría venir o no después de la muerte. ¿Ah? ok. Entonces se evalúa el miedo en esos tres ámbitos y lo que se ve finalmente es que las personas, el tema de la muerte es un tema complejo, es un tema que nos genera emociones, es un tema que uno a veces evita, sublima, da algunas respuestas que logran tranquilizar, pero siempre es un tema que nos genera intranquilidad. ¿Ah? Algunas personas obviamente logran tranquilidad porque dan una explicación a la muerte, un sentido a la muerte, otras porque sienten que han tenido una buena vida y como han tenido una buena vida sienten que es el momento justamente de despedirse de esa buena vida o de vivir en otro momento energético, por decirlo así, pero es un tema que tiene esas complejidades. Y desde ahí vuelvo a lo que tú decías anteriormente, Margarita, desde ahí es importante ver cuáles son las posibilidades que tenemos frente a la muerte y qué es lo que uno podría justamente trabajar en estos aspectos. Para Ay, hacer gracias. una introducción a lo mejor a lo que tú después vas a preguntar más en psicología positiva, como insinuaste, el Dalai Lama decía, para tener un buen morir, es a veces necesario tener un buen vivir. Qué ¿Sí? bonito, qué Entonces, bonito. entonces también hay que decirlo que alguien que ha tenido una buena vida, que se siente bien con la vida que ha tenido, que se siente bien consigo mismo, que se siente tranquilo, es más fácil que pueda tener un buen morir. Mm, ¿Sí?
Por lo claro. tanto, la psicología positiva que nos ayuda a esa buena vida, nos Ujú. ayuda durante todo ese proceso, pero también nos puede ayudar en el momento mismo del morir. Mm. Me gusta mucho cómo lo planteas como una relación con la muerte. Creo que la mayoría de nosotros no tiende a pensarlo así, se piensa en la muerte como un ente, ¿no? Y me Mm, gusta mucho tú cómo hablas de el tipo de relación que establecemos con ese fenómeno mm, o esa experiencia. Oye, y ya que has mencionado varias veces el buen morir, ¿tú cómo entiendes el buen morir? ¿Qué es? mm. Mira, hay un buen morir que uno lo podría poner en términos como generales de la muerte misma y hay otra mirada un poquito más filosófica y humana. ¿Ah? Por Ok. ejemplo, hoy se habla de en ese momento en que uno deja de existir en este terreno, Ujú. hay ciertas condiciones que se han visto que ayudan a que una persona tenga un buen morir o una Mm, muerte digna, ¿ya? Una ok. muerte obviamente que sea adecuada a la dignidad humana. ¿M? Por ejemplo, se dice que una muerte digna, un buen morir, es una muerte donde yo no esté instrumentalizado, ¿ya? Ujú. Donde yo tenga un momento también para conectarme conscientemente con las personas que están a mi lado, es una muerte muchas veces acompañado de los seres queridos, Ujú. es una muerte donde yo debo tener, ojalá, no tanto dolor y angustia, ¿m? Mm, Porque eso hace que yo me vaya. ¿Ah? Cuando uno ujú. está tomado el dolor y angustia hace que yo me vaya de esa realidad. Es una muerte que ojalá me permita, cuando se da así, que yo haga los procesos previos a la muerte, ¿ah? Como estos procesos que tienen que ver con ir cerrando etapas personales o ir diciendo todo aquello que tengo que decir con las personas significativas, una muerte que me permite ir haciendo ese proceso Mm, de mi propio duelo. Las ujú. personas hacen a veces el duelo después que alguien muere, pero uno hace el Sí, propio duelo justamente cuando tiene ese tiempo. ¿M? wow. Entonces, de un punto de vista técnico, se habla que hay una serie de condiciones que podrían ayudar a un buen morir, que son estas, ¿ah? Más o menos que yo te planteé. Ujú. Y eso tiene diferentes nombres y muchas veces se llama buen morir o muerte digna. Pero también, como dije anteriormente, esto se puede tomar desde un punto de vista ya más filosófico, humano. Un buen morir es un morir, obviamente, donde yo acepto esta etapa de mi vida, ¿ah? Porque eso es Mm, importante, ¿ah? ujú. Yo no estoy luchando con ella. ¿M? Ujú. Es algo que sé que tiene que venir. ¿M? Ujú. Es un morir que a veces puede ir de la mano de eh, uno siempre está hablando en una temporalidad. ¿M? Mm, Entonces, lo que yo te decía anteriormente era como el presente, ¿ah? Mucho que este presente donde yo estoy muriendo sea un presente no doloroso, no angustiante, acompañado efectivamente, pero la temporalidad tiene un pasado y tiene un futuro. ujú. Entonces, muchas veces también el buen morir tiene que ver con aceptar la vida que uno ha vivido, con Mm, agradecer aquellas cosas significativas que han ocurrido en mi vida, con ujú. que se den vínculos donde se pueda expresar eso de una forma amorosa. ¿Ah? Mm, Ese es como el pasado y el futuro tiene que ver con las expectativas de lo que podría venir. Claramente hay gente que a lo mejor no tiene ninguna expectativa y cree que acá hay un salto al vacío, pero hay otras obviamente que tienen expectativas de una nueva etapa de la vida, de trascender de alguna forma, de un cambio energético, una continuidad energética, algunos hasta de la posibilidad de la reencarnación. ¿Ya? ujú. Entonces también cuando uno habla de esperanza, optimismo, de espiritualidad y trascendencia, también puede ayudar a muchas personas en ese morir de un punto de vista cronológico, en un pasado, un presente y un futuro, que haya una creencia de que algo bueno puede venir o que algo aceptable o algo que a mí me sea eh, razonable puede venir. ¿Mm? Hace poco escuché a una mujer, que no me acuerdo el nombre, una mujer de unos 96 años en un video, Wow, estos que a veces son tan potentes, sí. y ella hablaba justamente de su alegría a la vida, y uno veía que había todo este tema de agradecimiento, gratitud. Sobre Ujú, todo que ella, por ejemplo, había vivido una vida muy complicada en la niñez y ujú. luego en la adultez había podido reparar, Mm, ¿ya? Y en este ujú. momento decía, yo estoy con mis 96 años viviendo mi segunda niñez, Ah, porque en este momento me puedo permitir ujú, jugar, recrearme, antes no podía porque era una niña indefensa y ahora soy una mujer adulta y puedo tomar decisiones con respecto a mi vida, ¿ya? Y ella terminaba diciendo que para ella la muerte no iba de la mano de comprensiones ujú, ni de razones,
Mm, de qué es la vida, qué es la muerte y para qué sucede, sino que ella lo vivía fundamentalmente como un asombro. ¿Ah? Como una mm, sombra. ¿Ah? O wow. sea, Ujú, viene algo que es, no sé lo que será, que me asombra, que de alguna forma me hace preguntas, ¿ah? ujú, Me deja ahí una incertidumbre, pero positiva, ¿ah? Un ujú, asombro de lo que podría llegar a venir. Qué ujú, bonito, es otra de las tantas formas, por eso hablamos de las diferentes formas de relacionarse con la muerte, porque esta es una visión de decir, bueno, algo me va a sorprender, algo me va a asombrar en lo que viene en esta etapa que es la muerte. mm. Daniel, me gustaría preguntarte, porque tú eres psiquiatra, ejerces y además pues, haces una importante labor en el mundo de la educación, dirigiendo el diplomado. ¿Nos podrías contar un poco de cómo trabajas con la muerte en el contexto clínico y después cómo lo trabajan en el diplomado, cómo lo conectan con la Mm. psicología positiva? Ya nos contaste un poco, pero me gustaría saber más. Sí, mira, desde un punto de vista clínico, obviamente lo que uno hace es ayudar y acompañar a las personas a que hagan sus procesos de vida. ¿M? Ujú, Por lo tanto, cuando uno enfrenta a alguien que a lo mejor está eh, viviendo la posibilidad de su propia muerte, ¿sí? Uno, primero que nada, como todo proceso terapéutico, uno lo que hace es escuchar, ujú, entender cuál es el mundo que vive esa persona y cuáles son sus necesidades, ujú, para a través de eso tratar de ayudarle. Uno va a veces tratando de que aparezcan estos temas como hay algo que agradecer, hay historias bonitas que han sido parte de mi vida, hay ujú, vínculos significativos, hay preguntas que quiero hacerme en este momento o cosas que quedan pendientes y que me gustaría hacer, mm, ¿ya? ujú, Hay conversaciones que necesito hacer para, o sea, uno acompaña en ese proceso, ¿ya? ujú. Que es diferente a cuando alguien llega porque se le murió algún ser Ser querido y querido. donde Ujú, uno la acompaña en su proceso de duelo. Y ujú, uno sabe que en el proceso de duelo hay etapas, como hay una etapa al comienzo de mucha gente de negación, de mucha emoción encontrada, de angustia, rabia, pena, de no saber qué significa esto. Luego mucha gente se va tranquilizando emocionalmente, pero se va conectando con la pena más profunda. Luego va pasando a veces un poquito a este punto de aceptación, de ir dejando algo de lo que significa la muerte o la presencia permanente de esa persona en mi vida a una nueva realidad donde está presente de otra forma y donde yo tengo que empezar a vivir el presente y el futuro, tengo que seguir viviendo. ujú, Entonces, esa etapa de aceptación. ¿Sí? Entonces, uno va trabajando ahí de diferentes formas el tema de la muerte. Y como la muerte es diversa, es variado, es muy diferente trabajar esto o trabajar el tema de un suicidio, ¿ah? De ujú. una persona que obviamente se suicidó o de alguien que quiere suicidarse. ¿M? Entonces, cuando me decías desde un punto de vista de la psicología positiva, que son temas que uno va enganchando lo clínico con lo educativo, eh, hay también cosas que ayudan como elementos que hemos ido mencionando. ¿Ah? Por ejemplo, hay pequeños ejercicios que uno puede hacer frente a estos temas. ¿M? Me acordaba de una película, ¿ya? Em, que, que una vez la vi canadiense, que después tuvo una versión norteamericana, que Mm. era La vida después de mí. La vida Ah, después de mí, ay, sí, ¿ya? sí sé cuál es. De un ¿Sí? chico que tiene una ¿Sí? enfermedad, ¿no? Sí, sí, Y llega sí, una chica que es su amiga o su cuidadora. Bueno, no lo estoy explicando muy bien, pero cuéntame. sí, Ujú, sí. No, la versión canadiense es muy bonita porque después aparecieron en un formato más de comedia, pero tiene que ver cuando alguien sabe que va a morir y se pregunta, bueno, ¿qué es lo pendiente? ¿Ah? ujú, Y ella hace algo que también lo ha hecho Candy Chan en esto de las paredes, esta chica de origen japonés, pero que es canadiense, que empezó a decir, bueno, las paredes son hojas en blanco ujú. y está lleno de paredes y ¿por qué no hacer algunas preguntas en las paredes? Ah, Y una de las no lo preguntas que hizo conozco. fue, sí, una de las preguntas que hizo fue, ¿qué harías antes de morir? Mm. ¿Sí? ¿Y qué tiende Entonces, a decir la gente? ¿O es totalmente diverso? diverso, pero obviamente mucha gente lo pone con aquellas cosas como estos sueños, ¿ah? Como estos sueños de, a veces de, que los pone uno afuera y otras veces adentro. Afuera es como conocer tal lugar, Ujú, eh,
o a veces adentro en el sentido de volver a tal lugar, ¿ah? Volver a tal lugar que representa mi historia, mi infancia, ¿ah? Hay muchos sueños que tienen que ver justamente con también con otros, ¿ah? Como decir, mi sueño es que mis hijos estén bien, ¿ah? Mi sueño es a lo mejor algo que yo siempre quise hacer y no hice, ¿ah? Esto que se dice de escribir un libro, de dejar una enseñanza, ¿ah? Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de Randy Pauch en psicología positiva, Qué bonito. cuando Randy Pauch escribe su libro, esta es la última lección de clase, que también nosotros lo hacemos en psicología positiva, que es que si tú te va a llegar tarde o temprano ese momento, ojalá que sea lo más tarde posible, pero cuando llegue, te gustaría dejar una enseñanza, y ahí Mm, podemos el video de Randy Pauch, que ajá. justamente él hace esta clase magistral de despedida del profesor de la universidad, donde en el fondo hace una clase de aquellas cosas que le gustaría dejarle al mundo, Ujú. pero él finalmente se lo está dejando a sus hijos que son niños, ¿ah? Sus Ay, hijos sí. que... Entonces, hay una serie de herramientas que uno puede trabajar. Hay otra que, que, que tiene también algo, todas tienen mucha emoción porque el tema es emotivo, Claro, claro. pero hay una que es bien especial y que muchas veces la trabajamos cuando se está acercando las festividades, el Año Nuevo, Mm, que es una que comienza uno preguntando a la gente, si tú tuvieras todo el dinero del mundo, ujú, ¿ya? ¿Qué le regalarías a la persona más querida y cercana? ¿Sí? mm, Entonces, primero te piden que tú eliges a esa persona y luego qué le regalarías. ujú, Después, o sea, al comienzo es qué le regalarías. Esa es la ajá, primera etapa. La ajá. segunda La etapa es, persona no tiene que estar ahí, ¿verdad? O sea, esto es no, entre los no, no, alumnos del diplomado y de pueden alumno. pensar en su mamá o su Sí, pareja. sí, Ok. justamente. ¿Ah? Ajá. Luego uno le dice, y ahora te ganaste la lotería, te ganaste ya un gran dinero y por lo tanto tienes todas las posibilidades del mundo. ¿Qué Ujú, le regalarías? ¿Ya? Entonces ahí algunos van cambiando porque aparecen aquellas cosas más fantásticas que uno le gustaría regalar a alguien que quiere. Y finalmente, esto también está en un video, dice, bueno, y si fuera la última vez que vas a ver a esa persona, ¿qué le ah, regalarías? ah, híjole. ¿Ya? ¿Ya? Wow. Y es muy emotivo el video porque de cosas materiales uno pasa muchas veces a situaciones tan potentes como una muchacha dice, bueno, me gustaría llevarla a mi mamá al pueblito donde ella nació, ¿ah? Y que hace mucho tiempo que no ha ido, ¿ah? Otra persona dice, bueno, me gustaría que mi mamá me viera como que soy un buen hijo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ahí hay un contexto emocional muy potente y todas esas pequeñas actividades, y hay muchas así, te permiten colocar la muerte de diferentes perspectivas. ¿Ah? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que ocurriera en esta relación que tengo con esta persona significativa antes que alguno de los dos nos vayamos? ¿Qué es lo que tenemos pendiente? ¿Sí? O la que dijimos, ¿qué son las cosas que yo me gustaría hacer antes que me fuera? ¿O cuáles son las cosas que a mí me gustaría entregarle al mundo, ya? Como un legado, como un legado. ¿Sí? Entonces hay muchas herramientas en esa línea que nos han dado también la psicología positiva. Muchos de estos autores son de la psicología positiva, que a lo mejor no lo han trabajado como el buen morir, pero en algún momento han contado estas experiencias y nosotros las hemos ido integrando en psicología positiva de la mirada del buen morir. Al principio mencionaste las fortalezas de carácter. ¿Nos Sí. podrías contar más sobre cómo se puede trabajar con las fortalezas de carácter ante la muerte? Mira, hay algunos estudios que demuestran que comprensiblemente algunas fortalezas del carácter pueden ayudar más a vivir ese proceso. ¿Ah? Ujú. Por ¿Cómo ejemplo, la cuáles? espiritualidad, ¿ya? Claro. La Ujú. espiritualidad claramente, pero el humor también. ¿Ah? El Ándale. humor, Ajá. ¿ya? Es claro que Bueno, es que el cuando humor también eh, está entre las fortalezas de trascendencia, curiosamente, ¿verdad? Tanto la también, espiritualidad también, como el humor. Ujú. también, ¿ah? El amor, ¿sí? Ajá. Es diferente, obviamente, despedirse eh, enamorado de alguien, enamorado de la vida, ¿ah? Ujú. A no a despedirse desenamorado o triste con la vida. ¿M? Ujú. También está la capacidad de asombro, como decíamos, ¿ah? La capacidad de asombro, ¿ya? O la capacidad, obviamente, em, de, de, de vivir como que algo
viene que no sé lo que es, pero que me entusiasma. Algunos dicen entusiasmo, asombro. ¿Qué Ujú, será? ujú. ¿Ya? También Wow. es una capacidad interesante. El autocontrol. ¿Por qué el El autocontrol? autocontrol, porque de alguna forma también uno para vivir esto, independiente que esté conectado con las emociones, no puede estar tomado de las emociones, ¿sí? Mm, ujú, Porque las emociones obviamente nos llevan obviamente a, a vivir demasiado intensamente y eso ujú. no es bueno a veces ni para mí ni para la persona que está al lado. Ok, Se requiere una conexión emocional, pero una conexión emocional que pueda tener ciertos contextos de tranquilidad. ok. Entonces la capacidad de autocontrol también es algo como es bien importante en estos casos, ¿ya? Ujú. También se ha dicho, algunos estudios que muestran que la valentía, ¿ya? Claro, ante lo El no desconocido, tener, ¿no? Ujú, no tener miedo, ¿ya? ujú. Es otra fortaleza que justamente puede ayudarnos a enfrentar mejor la muerte, ¿ya? Wow. Entonces, más allá de que de que alguna de estas sea más o menos importante, lo Ujú, primero es preguntarse, ¿ah? mm. ¿Habrá algunos De aspectos tus que si yo los fortalezas, ¿no? trabajo, Ujú, ¿sí? De mis fortalezas pueden ayudarme, primero que nada, a estar mejor en mi vida y también a lo mejor a enfrentar la muerte? Y luego ujú. explorarla y ver si alguna de estas a uno le hace sentido, porque como todos sabemos, independientemente de que todos tenemos potencialmente todas estas fortalezas, hay algunas que a uno le hacen más sentido o unas que, Claro. con las cuales está más relacionado. Ujú, Eh, y así me ha tocado, o sea, por ejemplo, en el caso del humor, eh, para mí el humor es algo que me encanta, ¿ya? ujú, Soy una persona que me gusta disfrutar del humor y me toca hacer encuentros con personas que habían, personas públicas que habían escrito un libro después de la muerte de un ser querido y la verdad es que eso aparece, ¿ah? Aparece como cosita así. Me acuerdo de una conocida periodista, murió y su pareja, fue un proceso largo y su pareja escribió un libro y decía que en algún momento cuando ya sabían que era evidente, ella de repente para jugar se hacía la muerta, ay, no, qué ¿ya? horror. Se hacía la muerta ya, pero creaban un tema de poder reírse de algo Ajá, que lamentablemente va a pasar, claro. ¿ya? Ujú, O me recuerdo un primo mío que estaba falleciendo, ¿ya? Y mm, tenía una relación muy de humor con su hermano, y le dijo, cuando ya estaba en los últimos momentos, se le acerca, le dice al oído, eh, un día en la noche te voy a hacer cosquillas en los dedos, ya te voy a venir a hacer cosquillas en los dedos, ¿ya? Entonces, porque ella muy cosquillosa y jugaban de esa ajá, forma, ¿ya? ajá. Entonces, eh, 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 una cosa que me pasó a mí, me pasó, eh, tenemos una amiga muy cercana y el papá estaba muriendo, ellos vivían la muerte de una forma bien bonita, en el sentido que había un sentido de trascendencia, de que esto era una etapa a pasar a Mm, otro momento de la vida, ujú, y ya estaba en los últimos momentos y de repente mi señora la ujú, llama ujú, y ella le dice, ya pasó lo que tenía que pasar, le dice, ¿ya? mm, Y mi señora le dice, bueno, vamos para allá. ujú, Y, y nosotros estábamos convencidos que se había muerto, mm, ¿ya? ujú. Llegamos con ramos de flores, con todo, Claro. ¿ya? Y entramos a la casa, había mucha gente y él estaba sentado, ¿ya? ¿Y qué es lo Y que tenía que nosotros pasar? que habían conversado algunas cosas Ah, porque era para despedirse, ¿ya? Y nosotros estábamos convencidos, entonces claro. llegamos con las flores, con flores típicos de esos momentos, y la verdad Ah, que todos se rió claro. él, se ¿Él rieron todos, también? porque también, ¿no? ¿No? Él también se dio cuenta, Ajá, entonces obviamente que si hay gente que el tema de la muerte es demasiado complicado y doloroso, ujú, también hay que una ubicación, ¿cierto? Hay una claro, ubicación de cuándo hacerlo, en qué momento. claro, Pero claro. cuando puede aparecer el tema del humor, ¿ya? Ujú, Es algo que como en la salud mental nos ayuda muchísimo justamente a distender situaciones, a ujú, colocarlas de otra mirada, a poder ujú. decir que uno al mismo tiempo puede tener pena y dolor, pero Claro, también se puede reír, al mismo ¿sí? tiempo. Es por, Ujú, sí, pues, es por eso que habitualmente en los funerales pasa eso. Hay ujú. gente llorando y hay gente riendo porque empiezan a contar la historia y te acuerdas cuando hizo Claro, esto, que claro. esta cosa. Entonces, bonito Sí, eso. ¿Ah? sí, muchas Mm, veces es justo esa convivencia, lo triste y el gusto que da que se vuelvan a reunir viejos amigos que a lo mejor no se habían visto, o personas de la familia, ¿no? Y esa coexistencia de la alegría sí, y la tristeza. ¿No? Ah, sí, sí. Daniela, hay tantas cosas que me gustaría preguntarte.
Una de ellas es que has hablado de cómo acompañas a la gente en un contexto terapéutico, ¿no? Tú como Mm, psiquiatra, como terapeuta. Eh, y me da la impresión que en la terapia se sabe que uno puede hablar de cualquier cosa, de lo que normalmente no mm, habla. Pero fuera de la terapia, sé que no hay una respuesta única porque depende de cada relación, pero me da la impresión que a muchos nos cuesta mucho trabajo hablar de la muerte con las personas que están cercanas a ella, ¿no? Cuando alguien mm, dice, me voy a morir, generalmente le decimos, no, no digas eso, no, claro que no. mm. ¿Crees que hay ciertos lineamientos o principios de cómo hablar de la muerte cuando uno no es terapeuta, no está ejerciendo en ese momento como Mm, terapeuta? sí. Mira, a ver, uno siempre dice que todas estas cosas hay que hacerlo con el sentido común, pero como dicen algunos, el sentido común Es el no es tan menos fácil común. para algunas personas, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Porque claramente hay que hablarlo en contexto adecuado y la forma adecuada, Ujú, ¿sí? Pero más allá de eso, siempre es bueno conversar de algo tan importante como la muerte que nos va a pasar, nos va a acompañar, ujú, ¿ya? Por ejemplo, en tiempos actuales, a uno le pasa que hay personas que han vivido la muerte por diferentes circunstancias familiares y por lo tanto han hecho un proceso de ir entendiendo lo que es la muerte o viviéndola, ¿ah? mm, Que es diferente a alguien que nunca la ha vivido, que ujú. esa primera vez que se muere Es muy un padre, un impactante. abuelo, es muy impactante, a alguien que ya ha vivido los procesos de muerte. Ujú, Es interesante que en los tiempos actuales como estamos, nuestra familia se ha ampliado y ahora aparte de los seres humanos existen los gatitos, los perritos y ujú, son parte de nuestra familia, es una forma de ir trabajando ya el duelo, ¿ah? mm, Porque ellos viven menos y por lo ujú. tanto van a morir antes. Sí, Entonces, qué interesante porque antes obviamente también uno negaba eso, pero hoy sabemos que son parte de nuestra familia y uno vive un duelo cuando se muere sí, su perrito, su gatito. claro que Entonces, sí. es un momento interesante para empezar a trabajar y hablar de la muerte, de cosas tan simples como lo que significó en mi vida, cómo lo quiero despedir, ¿sí? Ujú, Cómo lo quiero seguir llevando en mí. ¿Ah? sí, ujú, Entonces, todas esas cosas que son importantes, uno las puede trabajar actualmente también desde estas miradas. mm, Eh, Hay algunas cosas que van apareciendo, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de esos momentos, de, de, de no querer hablar, de que no querer que ocurra, hay un momento, por ejemplo, que alguien está pronto a fallecer ujú. y uno está durante mucho tiempo todavía con la esperanza puesta, ¿cierto? Sí, Como decir, si no te vas a morir, si vamos a encontrar la solución, ujú, si uno tratando de que eso no caiga, porque tiene la idea también razonable de que si yo en algún momento ya decido morir, se va a acelerar el proceso y no va a haber ninguna mm, posibilidad, ¿ah? ¿Cierto? interesante. Entonces, mantener la esperanza, mantener la posibilidad. Pero es claro que llega un momento donde a lo mejor uno tiene que empezar a aceptar Ujú, que ya no hay posibilidad, porque ujú, eso también permite a la persona ir cerrando definitivamente mm, ciertos temas, ujú. ¿sí? Es como cuando algunas veces, no sé, tú has escuchado que algunas personas mueren cuando uno las deja ir, Sí. ¿sí? O ¿Sí? después de un ¿Sí? aniversario o de una fecha importante a la Sí, que quieren llegar, ¿no? justamente, ¿ah? Ujú, Entonces también ahí hay un punto de equilibrio entre que siempre es muy bonito y necesario colocar esperanza, optimismo, que las cosas pueden mejorar, que esto no es algo que está resuelto. Estamos hablando del morir, porque también obviamente uno puede poner este optimismo y esperanza en lo que vendrá más allá, claro, luego de, ¿sí? claro. Ujú, Pero en algún momento también es razonable decir, si la persona también lo está pidiendo, lo está diciendo, bueno, vamos cerrando, parece que las cosas ya no hay un tratamiento, te vamos a acompañar, te queremos, ¿ah? ujú, Queremos estar en este último momento, en esta, como dijimos, una muerte digna, crear las condiciones. Porque cuando uno está con esperanza, a veces está totalmente instrumentalizado. sí, Busquemos este tratamiento, este otro, esta sí, otra sí, sí. posibilidad. En cambio, en algún momento dice, bueno, busquemos la tranquilidad, Ujú, ¿ya? Ya a ujú, lo mejor no hay nada que hacer médicamente. ujú, Uno tiene creencias espirituales, a lo mejor puede esperar milagros, pero a lo mejor hay que ir creando las condiciones humanas para que ese último momento sea un momento tranquilo, acompañado, digno, amoroso, ujú, cariñoso, mm. ¿sí?
bonito. ¿Mm? Qué fuerte. Quisiera retomar algunas cosas que has mencionado, Daniel. Hablaste de las etapas del duelo y me dio curiosidad, que realmente se habla de la negación, el enojo, la negociación, no me acuerdo cuál otra, la aceptación. Y he Mm, leído que hay controversia al respecto, ¿no? Elizabeth mm, Kubler-Ross mm. propuso que estas son las etapas. Mucha gente, muchos tanatólogos piensan que así es y otros autores dicen que no hay evidencia de tales etapas. ¿Tú cómo lo ves? Mm. Mira, lo primero es decir que la Alice Kubler-Ross, que fue alguien que obviamente trabajó mucho el tema de la muerte, alguien que justamente trató de que la muerte fuera algo conversable, algo digno, Ujú, que las personas pudieran entrar a los hospitales, ¿ah? Que los ujú, hospitales fueran lugares cálidos para que la gente muriera. Cuando a ella le tocó morir, mm. no le fue fácil, No me ¿ya? digas. No le fue fácil. Hay un documental que habla de esto y que ella justamente habla que el propio proceso de la muerte lo documentaron y para ella fue muy complicado porque Ah, ella muchas veces sentía que ya necesitaba morir porque estaba ah, enferma y no ah, moría, ajá, ¿ya? Entonces es interesante esto de las diferentes posibilidades. Ahora, mm, con respecto al tema del duelo, es claro que cuando uno habla de estas etapas, no ujú, solamente en duelo, estos son, hay muchas cosas que uno las clasifica en etapas, ujú, son etapas posibles, ujú, ¿ya? Etapas que tampoco necesariamente son una viene después de la otra, ujú. muchas etapas vienen en conjunto, Sí. ¿ya? Y hay personas que no viven esa etapa, sino que pasan a otro momento. Entonces hay que entenderlo desde un punto de vista bien flexible, dinámico, pero lo interesante es que nos hacen pensar que existen esas posibilidades de etapas. Ujú, ¿Sí? Y que obviamente cuando alguien está en la negación, ujú, es natural que tenga rabia, angustia, que esté enojado con el mundo, con Dios, que no acepte lo que está pasando. Y es natural que haya otra etapa donde a lo mejor lo que predomina es el desánimo, la pena, y por lo tanto le cuesta levantarse, le cuesta pensar, le cuesta imaginarse la vida sin la persona que uno quiere. ujú, Y hay otra etapa en la cual se siente ambivalente, donde de repente se pregunta a sí misma, ¿será natural que yo me cambie el color más oscuro? mm, ¿Me podré reír? ¿Podría ir a una fiesta porque hace unos meses murió esta persona? ¿Puedo ir a una ujú, fiesta? ¿Me puedo permitir pasarlo bien? claro. Entonces, eso es lo interesante de estas etapas del duelo que nos permiten poner posibilidades Ujú, que habitualmente muchas personas viven y que por lo tanto nos pueden ayudar a darnos cuenta si estamos en esa etapa y que esa es una etapa normal, ujú, ¿cierto? Eso es ujú, interesante. El ok. duelo es un proceso normal, Mm, es una etapa normal. ujú, ¿Ah? Siempre me acuerdo también esto que uno va contando a veces historias para tratar de representar o hay cosas que a uno le llegan. Jodorowsky, que es alguien que más que nada va por la línea creativa, pero es un pensador interesante en cuanto a las ideas que nos lanza. Él decía que él tenía un maestro espiritual y llega un momento donde su hijo muere ¿El y hijo de él, Jorodowski o del maestro? sí, de Jodorowsky, Ah, ¿ya? Y él le va a preguntar al maestro, ujú, ¿ya? ¿Qué es lo que le puede decir para consolarlo? ujú, ¿Ya? Y él tenía pensamientos como me va a decir, esta gota de vida mm, entra al mar, ¿ya? ujú, Y obviamente se hace parte de esta energía cósmica que nos acompaña y de la cual todos somos parte, ¿ah? ujú. Como eres parte, eres polvo de estrella y te haces parte de eso. Y tenía esos pensamientos. Y dice que el maestro lo queda mirando y le dice, duele. Fue lo único que le dijo, ¿ya? Ujú, Y ahí obviamente comprendió que el duelo viene de ahí, es un dolor. ujú, Y es natural que a uno le duela. Y claro. cuando uno las cosas le duelen, es natural que se conecte con la pena, con la angustia, con la rabia, Ujú, ¿ya? Pero es un proceso que uno tiene que vivir, un proceso natural que justamente hace que uno vaya. Una cosa que también yo planteo que un buen duelo es aquel duelo que en algún momento eh, yo voy ya no quedándome con el sentimiento de la muerte mm, doloroso, de la ujú, partida no deseada, no me voy quedando con todo lo que eso significó, sino que con todo lo que quedó. los ¿Ah? recuerdos de esa Eh, persona. sí, sí. Ujú, Benedetti decía algo muy lindo, decía, la muerte se lleva todo lo que no fue
pero nos deja todo lo que tuvimos. Ay, qué bonito. ¿Sí? Ay, me, ¿Sí? me dio ¿Sí? un Porque escalofrío, qué obviamente hay un lindo. montón de sueños que uno tiene que a veces no lo logra. La muerte se lleva todo aquello que no logró ser, Ujú, pero nos deja todo lo que tuvimos. qué ¿Sí? bonito. Wow. Entonces, también es interesante justamente eso cuando uno puede, frente a la muerte, no Ujú, quedarse en el dolor o en lo que no fue, sino que en todo lo que fue. ujú, qué bonito, qué hermoso. Oye, me interesa mucho el tema de los rituales en general, ¿no? Que en los momentos de transición, me parece que es algo muy importante y creo que en torno a la muerte tiende a haber muchos rituales culturales. No sé si tú tienes algo que decir, si es un tema que te interese o que le ves relevancia en la confluencia de la psicología positiva y el tema de la muerte. Margarita, mira, los rituales son muy importantes y está muy demostrado. Hay varios trabajos que rozan con la psicología positiva, Mm, donde también se habla de estos temas. ¿Ah? El rezo, la oración, la ujú, plegaria ujú, son momentos de espiritualidad, de conexión amorosa con un otro, de compasión, de comunión, de acompañarnos. Y todo eso hace falta, obviamente, cuando uno está con dolor. Qué ujú, bonito que uno pueda justamente sentir eh, rituales que propongan esto, que propongan comunión, que propongan acompañamiento, que propongan trascendencia, que propongan obviamente también una mirada compasiva. En los propios procesos justamente de ceremonias hay mucha compasión. ¿Ah? sí. También hay una realidad que vemos compasivamente a la persona que se fue y eso nos hace bien, nos hace bien. Ujú, Entonces esa es una línea importante. Y la verdad es que cada cultura también ritualiza el tema de la muerte de una forma especial e interesante. ¿Ah? sí. Por ejemplo, he visto y he escuchado algunas cosas, las he leído, no las he visto, ¿ah? Pero decir, bueno, en algunas partes como en Kenia, ¿ya? Mm, Donde el tema de la muerte es un evento social y político, donde mientras más gente vaya, hay como, es más querido y por lo tanto hay un acompañamiento donde se ujú, publicita en los diarios, en todas partes que alguien murió para que todos vayan y lo acompañen. ah, Entonces, se vive de esa forma. O en algunos lugares como New Orleans, que hablan justamente de la muerte como un carro donde vamos yaceando, donde se va justamente acompañando al muerte justamente con música, como algo más festivo. O en algunas partes de Indonesia, donde se embalsaman a los muertos, ¿ya? Y los muertos, obviamente, uno viven con uno durante un tiempo, ¿ya? no me Viven con digas. uno durante un tiempo, sí, justamente porque hay todavía una conexión, hay algo todavía de ellos en este mundo. Y Mm, entonces, interesante que son rituales diferentes que ayudan. Y en el caso de México, ¿para qué decirlo? Obviamente, ustedes son uno de los países eh, que dan una mirada interesante a la muerte, la ponen en el día a día. Yo hace poco fui a todo esto el Día de los Muertos para allá y participé de un taller de lloronas, justamente que nos ayudaban justamente a desahogar el tema frente a la muerte. Eh, Fuimos a los cementerios donde había justamente oh, esta conexión, digamos, con la vida y la muerte. ujú, Estamos visitando, pero estamos llevando comida, las flores, hay algo vivo en todo eso de la muerte, ¿ah? ujú. Como que tiene una mirada diferente, muy, muy, muy interesante. O la película Coco, que también obviamente Mm, representan ahí qué cuando éxito dice ha que sido, ¿verdad? Yo creo que sí, porque es de las sí, pocas que se ha atrevido a tocar ese tema. sí, porque que en el fondo también pone esta idea de que la muerte ocurre cuando uno deja de olvidar, Ujú, cuando uno olvida. La sí, muerte ocurre cuando uno olvida a las ujú, personas que quiere, ahí es cuando termina ujú, de morir. mm, ¿Sí? ujú, Entonces, sí, sin lugar a dudas que los rituales son importantes. Mm, no- por ejemplo, en Chile, en la parte más histórica, más campestre, los funerales duraban varios días, ah, sí. ¿ya? Ujú, Y se comía y eran puntos de encuentro, se tomaban ujú, algunos tragos porque la gente se desahogaba, entonces todo eso ujú, tiene una razón de ser, ujú, ya que es un momento de comunión, de encuentro, de despedir juntos a alguien que queremos, que nos duele, de acompañarnos. ujú, Entonces, muy, muy importantes los rituales y cada cultura tiene los propios. Y dentro de la parte más cristiana, que a lo mejor a muchos obviamente nos llega, hay todo esto de las oraciones, de la comunión es muy, muy lindo, como también es muy complicado cuando
cuando antes estaba todo el tema del infierno, ¿ya? Mm, Y del ujú, paraíso, que era algo ujú, bastante culposo, alguien podía morir, se suicidaba y obviamente uno pensaba que iba a ir a los peores lugares y la familia lo pasaba muy mal. ujú. Entonces, sin lugar a dudas que hay rituales o nociones de la muerte que nos hacen bien y otras que no nos hacen tan bien. Mm. En el judaísmo hay una tradición que me parece muy sabia y muy hermosa, que es que cuando alguien muere, la familia durante 7 días está en su casa o en casa de la persona que murió y recibe amigos y gente que los viene Mm, a visitar. mm, em, y al final de esos 7 días la familia sale a dar la vuelta, como para reincorporarse a la vida, ¿no? Y mira, me parece mm, muy bonito porque te da como ese periodo de transición, aunque sea simbólico, ¿no? Que después de que muere la persona no es volver a la mm, normalidad al día siguiente, ¿no? Que hay mm, este periodo. sí. Qué bueno, Yo, sí. yo te diría que más allá de que hay como tradiciones culturales frente al tema de la muerte, que son buenas porque de alguna forma en su mayoría nos ponen en contacto con la muerte de una forma compasiva, amorosa, que nos lleva a la aceptación. También es interesante espacios justamente diferentes y novedosos frente al tema de la muerte. Yo creo Mm, que eso nos hace bien la diversidad. ujú, Hace poco conocí a alguien que me contaba su experiencia de la muerte de su señora y me decía, bueno, que qué interesante lo que ellos hicieron. Ella estaba falleciendo de una enfermedad grave. A todo esto le dije si lo puedo contar, porque te dije yo que hablo de sí. estos temas, me dijo, ningún problema. Wow. Y ellos se pusieron al lado de esta mamá que se está yendo, varios hijos y el marido, y, y hicieron algo que está documentado de las neurociencias, ¿ya? Que es el hecho de que cuando uno disminuye la frecuencia respiratoria a menos de 6 ciclos por minuto, empieza a haber una conexión cardíaca. ¿Mm? Mm, Y en esa conexión cardíaca hay una sintonía muy grande, que eso se ve mucho en el tema del nacimiento de los hijos, pero también en el tema de la muerte. Entonces ellos hicieron una conexión respiratoria y al mismo tiempo cardíaca y fueron acompañándola en ese proceso de ir despidiéndose de este mundo. wow. ¿Ya? Wow. Entonces, cosas así que son muy interesantes. También es muy interesante que actualmente hay dulas de la muerte, ¿ya? Sí. Las dulas de la muerte que te acompañan Ujú. para que este proceso sea lo mejor posible y también las dulas cumplen el rol de que a veces la familia no No necesariamente sabe qué quiere lo hacer. que quiere la persona que va a morir, Sí. entonces ellas tratan de alguna forma de resguardar Ujú, razonablemente, sin crear conflicto, aquello que el muerto quería que ocurriera, ujú, ¿sí? O las cosas que venían, pero entonces hay dulas de la muerte que son interesantes. Todas esas cosas que a lo mejor antes eran impensadas, ujú. hoy parecen tan razonables. Sí, Mira, y y el te cuento, paralelismo entre las dulas que acompañan a la mujer al dar a luz, ¿no? sí, Una punta de la vida y la otra, ¿no? sí, Sí, sí. sí, Mira, y te cuento algo así como de estas sí. cosas como que tienen algo de humor, pero también interesante de la vivencia. Yo tengo 57 años y cuando tenía como 40 y tanto, cercano a los 50, dije, bueno, voy a celebrar mi cumpleaños y ¿por qué no celebro mi cumpleaños de una forma diferente? ¿Ya? Y Ajá. dije, voy a celebrar mis 100 años, ¿ya? ¿Cómo que tus 100 Y años? dije, voy a adelantarme, voy a hacer una celebración de mis 100 años. Y dije, ¡Qué ¿por qué? maravilla! Porque no sé si voy a llegar a los 100. A lo mejor si llego voy a llegar en mal estado. A lo mejor mis seres queridos no van a estar. Entonces, ¿por qué Ay, no permitirme celebrar justamente mis 100 años? qué Y celebré mis creativo, 100 años Daniel. y todos llegaban con regalo, con bastón, algunos con ciertos temas así más médicos, ya, que implica entonces un poco colocar algo que tiene humor, que nos Ujú, permite esto verlo de una forma más relajada, pero al mismo tiempo está planteando una realidad, ¿cierto? ajá, Está planteando una realidad que, porque en ese momento uno quiera o no quiera, se pone en la posibilidad de la despedida. ujú, ¿Sí? Y también de ver y de rescatar todo lo bonito que vivimos compartidamente como pareja o como amigos. ¿Mm? mm, Entonces, nuevamente esto de atreverse, hay muchas formas justamente que nos pueden llevar a que uno pueda hablar, experienciar y ujú. también vivir de mejor forma ese proceso que no es fácil, que es la muerte. Claro.
¿Sabes? Estoy muy impactada porque en menos de 6 meses he sabido de familiares de amigos míos que en California, donde es legal hacerlo, decidieron morirse. Y, por ejemplo, una amiga mía, se trataba de su padre, fueron a cenar con él, tomar una copa en la terraza, vieron el atardecer y después él murió por voluntad propia. Y también otra familiar de unos amigos míos también. Y como que me impacta mucho. Hay gente que dice qué maravilla, otros que les parece, no sé, que es ir Ujú. contra la naturaleza. ¿Tú tienes alguna perspectiva o reacción ante esto de la muerte por voluntad propia o asistida? Sí, sí, mira, es un tema de, de discusión o- o de reflexión en todo el mundo, ¿ah? Porque es claro que cada vez las personas vamos viviendo más Ujú, y a veces eso va de la mano de ciertas enfermedades o de ciertos dolores sí. que nos aquejan. ¿M? Mm, Por otro lado, hoy todo es más presente y en la medida que todo es más presente, todo es más visible y más mm, conversable y cuestionable. ujú. Entonces a veces estas cosas ocurrían y uno no se da ni cuenta. Tal vez, Ahora sí, ocurren seguro. y Claro. están publicadas y todos nos damos Ujú, cuenta, ¿sí? mm, Yo he visto también historias de cosas así que uno dice que especial, una pareja de, de adultos mayores que mueren juntos, ujú, tomaditos de la mano en ese proceso. ¿M? Yo creo que acá, como en todas las cosas de la vida, hay diferentes posibilidades. ¿Ah? ujú, En lo personal, yo creo que alguien cuando tiene una enfermedad terminal, cuando esto es muy doloroso, tiene ese derecho a elegir. ujú, Ahora hay dos formas, una que es obviamente provocar la muerte, por decirlo así, que es cuando ujú, uno ingiere algo que me va a llevar a morir en ese momento, y ujú, otra cosa es la sedación asistida, que se mm, utiliza ya en todas partes como algo muy normal, que en mm. el fondo es que a mí me van sedando, Sedando. y obviamente en la medida que me van sedando y yo estoy con capacidades reducidas cardiovasculares, respiratorias, yo voy muriendo más rápidamente, ¿ah? Ok, Pero en tranquilidad. ok. Entonces, también eso es un ayudarme a morir, pero no obviamente dándome una sustancia Ujú, para morirme en el ujú, momento. ok. Y lo que sí, por ejemplo, acabo de ir a escuchar un libro de alguien que tiene una postura totalmente liberal frente al tema de la muerte, ¿ya? Y él era un libro de los aspectos legales y filosóficos frente al tema de la muerte. Ujú, Y ahí cabe otro grupo de gente que para mí es más cuestionable, que es cuando alguien dice, yo lo estoy pasando mal en la vida no porque tenga una enfermedad física, sino mm, porque no me siento bien con la vida que estoy viviendo. sí, Algunos lo asocian con depresión, claro. pero mi visión es que la gran mayoría de las depresiones son tratables, son Ujú, solucionables, ujú, ¿sí? Entonces acá aparece esta idea de como que algunas depresiones fueran no tratables, que nunca van a cambiar, y por lo ujú, tanto, por eso, por razones existenciales, yo decido en cualquier momento morir porque es mi opción. ujú, Eso a mí obviamente todavía me cuesta más porque yo sí, soy una persona muy optimista. Creo ujú, que las personas podemos encontrar nuestros caminos, podemos florecer, podemos en algún momento encontrar el sentido y nuestra vida puede cambiar. Entonces, me parece justamente que cuando alguien decide cortar muy tempranamente la vida porque en ese momento las cosas no están bien, yo daría más ujú, posibilidades y ahí me cuesta más aceptar esa realidad. claro, claro. Sí. Sí, me hiciste recordar que una intervención terapéutica muchas veces no tome la decisión en este momento, ¿no? O sea, esperar estar mejor, porque a veces la depresión quien está pensando o hablando, ¿no? Daniel, bueno, Sí, pues sí. acabas de decir que eres muy optimista y yo te conozco esa faceta. A lo mejor hace falta ser optimista para animarse a estudiar estos temas tan profundos y dolorosos. Me gustaría, antes de despedirnos, preguntar si nos puedes contar un poquito qué es el Instituto de la Felicidad y esta organización Somos Polen, que es tan única y hermosa. Sí, mira, yo pertenezco a varias organizaciones, pero dos muy importantes en mi vida son el Instituto del Bienestar, Ujú. que es una institución Ay, que, perdón, dije de la felicidad, me equivoqué, perdón. sí, 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 no, pero está bien. Nosotros empezamos a trabajar la felicidad, Ujú. luego nos fuimos al mundo del bienestar y luego le agregamos hasta un apellido. Hoy Mm. trabajamos siempre lo que es el bienestar compartido, el Ay, qué bienestar bonito. y ¿Y la por qué le humanidad pusieron compartida. eso? Porque sentimos que, como se ha planteado muchas veces, los seres humanos somos seres relacionales.
Ujú, Decimos que el bienestar se construye desde un nosotros. Por ujú, lo tanto, queramos o no queramos, siempre estamos en esas relaciones y ujú, también nos gusta ser comunidad. Nos ujú, gusta, obviamente, que las personas nos apoyemos y de esa perspectiva le pusimos el tema de lo compartido. Entonces tratamos de ver siempre lo compartido. Eh, eh, una vez cuando estuvimos en Bután, cuando hablamos de felicidad en ese momento, decíamos, la felicidad de las personas no debiera ser a costa de la infelicidad de otras personas. Por ujú. lo tanto, siempre debemos hablar desde lo compartido, de saber que mi felicidad no puede ser a costa de la infelicidad de otros seres vivos, de otros seres humanos o del medio ambiente. Entonces, Ujú. creo que siempre es muy importante tener esa mirada relacional. Qué bonito. Entonces, el Instituto del Además, Bienestar, perdón, la psicología positiva ha sido criticada por ser excesivamente individualista, ¿no? Y ha habido todo un movimiento recientemente justamente para que sea más relacional o más sistémica, y esta palabra compartida se me hace muy bonita. sí, sí, sí. Nosotros también, como tú dices, hasta semánticamente o en sonido es bonito, compartida, ¿eh? Sí, Bienestar ajá, compartido, qué humanidad bonito. compartida. Entonces, el instituto lo que hacemos justamente es hacer intervenciones en diferentes organizaciones, eh, trabajos, colegios de educación y psicología positiva con la búsqueda del bienestar. Y tenemos este diplomado junto a la Adolfo Ibáñez de psicología positiva y bienestar. ¿M? Ujú, Y Somos Polen es una organización que busca el encuentro del arte con la salud mental para generar bienestar compartido en la comunidad. Entonces, muy bonito porque juntamos a gente que trabaja en salud mental y gente que trabaja en arte y en creatividad para generar bienestar compartido y muchas veces las bases son de la psicología positiva porque vamos en la búsqueda del bienestar y aparece ahí todo lo lindo de la creatividad, del juego, de lo ujú, lúdico, del ujú. arte. Entonces, ahí eso es algo que a mí en lo personal me fascina. Claro, claro. Sí, pues te admiraba el cuadro que tienes atrás de ti y tengo la suerte de Mm, conocer tu casa, está mm. llena de objetos de arte. Dos preguntas rápidas. Daniel, ¿qué estás leyendo estos días? Si viera tu mesilla de noche o tu escritorio, ¿qué me encontraría? Mira, yo sinceramente siempre estoy como leyendo algunas cosas muy técnicas, Ajá, ¿ya? ujú, Por ejemplo, porque como doy clases, entonces claro. lo más habitual es que esté leyendo artículos Ajá, científicos, ok. ¿ya? En este momento estoy va a salir un libro de otra Ujú, área mía que tiene mm, que ver con las adicciones y yo escribo ah, los capítulos de juego patológico, entonces wow. estoy habitualmente leyendo eso, ¿ya? Ajá, ok, Lo técnico, ¿ya? ok. Y lo que sí, hace mucho tiempo también decidí, en la medida que van pasando los años, Ujú, estoy muy centrado en lo experiencial, ¿ya? ujú, Entonces, dedico mucho tiempo que antes dedicaba a la lectura, ajá, a la experiencia, ok. ¿ya? ¿A A la qué tipo de experiencia, ¿ah? experiencia? Por ejemplo, una organización con la cual yo cada día dedico más tiempo se llama 3xI, que es una organización que provoca cambios sociales, ¿ah? Mm, ujú, Entonces, por ejemplo, el próximo martes, ¿no? Es una organización grande. ujú, Acá estamos representados, la organización son todas las grandes empresas del país, ujú, las empresas B con sentido social, ujú, 250 fundaciones, ujú, todos ellos somos 3xI, somos un grupo que dirigimos esto ujú. y por ejemplo la próxima semana tenemos una campaña que se llama Nadie merece morir en la calle, ¿ya? Mm, Y nosotros vamos ay, justamente a la ujú, gente que está en situación de calle, porque en ujú, este momento en Chile estamos con frío, entonces mm, estamos trabajando en eso, pero hacemos un encuentro donde vamos a acompañarlos, ujú. vamos a conversar con ellos, e invitamos a diferentes actores sociales para buscar mejores respuestas, para ver cómo solucionar el tema de la gente que vive en la calle y para que obviamente nadie muera de frío en la calle. Entonces Ay, hace qué mucho hermoso. tiempo yo estoy muy centrado en la experiencia, en la vivencia, Ujú. más allá que en ciertos Más de libros la y lectura. cuando me Ujú. toca leer voy a ciertos A lo artículos científicos técnico, porque es lo que me está pidiendo en este momento. claro. Y por último, Daniel, siempre les pido a mis invitados si nos si nos pueden compartir una idea de algo que las personas que nos escuchan pueden hacer como para probar, como hacer un experimento para aumentar un poquito su bienestar. Aunque en el caso tuyo, lo que hemos hablado hoy, me pregunto si podríamos modificar esta petición y pedirte una idea que nos ayude a enfrentar mejor la muerte, bien sea de un ser querido o la perspectiva de la propia.
Mm, mm. Mira, a ver, una primera idea ya que yo pienso que es bueno, obviamente, que estas son ideas como de la salud mental que se enlazan muy con la psicología positiva, ¿ah? Ujú. Y que lo primero es que la vida está llena de buenos y malos momentos, ¿ah? Mm, Em, Esos buenos momentos nos ayudan justamente a disfrutar y saborear la vida, a que aparezca el savory, ¿ah? ujú, A que la vida tenga sentido ser vivida, ¿ah? Em, y es claro que eso nos hace bien, ¿ah? ujú, Hoy sabemos que aquellas acciones, emociones que nos generan bienestar, no solamente nos provocan bienestar psicológico, sino que también físico. mm, Que las personas que vivimos más tiempo en esos mundos podemos vivir mejor, más tiempo y disfrutar más de la vida. Entonces creo que es importante atreverse justamente a tener una buena vida, a mm, buscar esos caminos que generan bienestar. ujú, Pero por otro lado hay otra realidad que es la de los momentos difíciles, que uno no puede negar, ujú, que hay que vivir, que hay que ujú, asumir, ujú, y que en el fondo uno de eso a veces, no siempre, pero muchas veces puede tener aprendizajes, ¿cierto? mm, Es como ujú, cuando uno dice, este fue mi maestro, ujú, esta situación de vida fue la que me hizo plantearme cosas que a lo mejor nunca me habría planteado. Y eso es lo que puede pasar justamente en procesos de crisis o de aprendizaje a través del dolor, que uno vive situaciones que nos hacen replantearnos la vida, nos hacen mm, preguntarnos el sentido, nos hacen justamente hacer cambios. Entonces creo que también esos momentos difíciles, en algunos casos, no siempre, también para no generalizar, nos pueden llevar justamente a plantearnos la necesidad de cambio, la necesidad de mejorar ciertas cosas, la necesidad de ser consciente de ciertas necesidades de la vida. Entonces creo que la vida tiene esas luces y esas sombras, como diría Jung, ujú, y hay que no tenerle miedo a esas sombras porque a veces esas sombras nos permiten ver la luz finalmente. ¿Ah? mm. Em, y las luces hay que aprovecharlas, hay que asolearse, hay que asolearse. ¿Ah? Qué ¿Ah? bonito. Eso. Ah, Daniel, qué placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Espero que mucha gente se beneficie de toda la sabiduría que has compartido con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti por la invitación, Margarita, y por lo que haces, y un saludo ahí a todos los que se nos van a ir cruzando, a lo mejor que van a poder ver esta conversación.